Hola, soy Silvia Salazar. Quiero darles la bienvenida al producto audiovisual de la tercera sección de la materia Profundización 2 en la especialización de Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás. El día de hoy revisaremos el fundamento jurídico que regula las conductas de los servidores públicos en Colombia, partiendo del aspecto que la responsabilidad penal es la obligación legal de responder por delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas, cuya consecuencia son las sanciones como penas de prisión, multas e inhabilidades. Comenzaremos con los delitos más relevantes. El peculado, consagrado en el artículo 397 del Código Penal. El peculado sanciona la apropiación o uso indebido de recursos públicos de particulares que se confían al servidor en ejercicio de sus funciones, con una pena de prisión de 96 a 270 meses y una multa equivalente al valor del apropiado, máximo 50.000 salarios mínimos. Un ejemplo es el caso de Olmedo López. Olmedo López era servidor público al ser director de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres del año 2023 a 2024. Al momento de cometer los hechos, custodiaba recursos del Estado y dirigió una red de corrupción, desviando recursos públicos mediante contratos con sobrecostos. El más grave mediático fue el de 40 carrotanques para La Guajira, por 46.800 millones de pesos, cuyo dinero fue utilizado para pagar sobornos, financiar contratistas, beneficiando particulares. El peculado por uso está en el artículo 398 del Código Penal. Hace referencia al uso indebido de bienes del Estado o de particulares, permitiendo que otros lo hicieran, con una pena de prisión de 16 a 72 meses e inhabilitación por el mismo término. El peculado por aplicación oficial diferente está consagrado en los artículos 399 y 399A del Código Penal. Consiste en dar a los bienes una aplicación distinta a su destino inicial o comprometer sumas superiores al presupuesto, con una pena de prisión de 16 a 54 meses, una multa de 33 a 75 salarios mínimos e inhabilitación por el mismo término. Continuamos con el peculado culposo, que se encuentra consignado en los artículos 400 y 400A del Código Penal. ¿En qué consiste? En el extravío, pérdida o daño de bienes existiendo negligencia o imprudencia por parte del servidor público, con una pena de 16 a 54 meses. Ahora, el cohecho propio está en el artículo 405 del Código Penal. Se configura cuando el servidor recibe dinero o utilidad para retardar u omitir un acto de su cargo, realizar uno contrario a sus funciones y deberes, con una pena de prisión de 80 a 154 meses y una multa de 66,66 a 150 salarios mínimos, inhabilitación de 80 a 154 meses. Un ejemplo es el caso de José Leonidas Bustos, quien, siendo magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, lideró una red criminal conocida como el Cartel de la Toga, con otros funcionarios y abogados, poniéndose en contacto con personas, procesos judiciales activos, ofreciendo intervenciones ilegales a cambio de millonarias sumas de dinero, dilataba trámites, impedía órdenes de captura y evitaba medidas de aseguramiento. Constituye cohecho, pues el servidor público usaba de sus funciones, vulnerando la imparcialidad y la justicia. El cohecho impropio, en el artículo 406 del Código Penal, consiste en aceptar beneficios por un acto que el servidor público debe realizar en ejercicio de sus funciones, con una pena de prisión de 64 a 126 meses, una multa de 66,66 a 150 salarios mínimos e inhabilitación de 80 a 144 meses. El cohecho por dar u ofrecer. Cuando un particular o servidor público ofrece o entrega el beneficio para obtener los fines de los artículos anteriormente descritos y se encuentra en el artículo 407 del Código Penal. Ahora, la concusión. El servidor, abusando de su cargo, constriñe o induce a alguien a dar o prometer dinero en una utilidad debida. Están con una pena de prisión de 96 a 180 meses, una multa de 66,66 a 150 salarios. El enriquecimiento ilícito también es un delito importante. Consiste en obtener un incremento patrimonial injustificado durante el cargo o hasta 5 años después. Se encuentra consignado en el artículo 412 del Código Penal. Igualmente, el tráfico de influencias de servidor público consiste en utilizar influencias del cargo para obtener beneficio de otro servidor en un asunto que conozca. Se encuentra en el artículo 411 del Código Penal. Y el tráfico de influencias de particular, cuando un particular ejerce influencia indebida sobre un servidor para obtener beneficio económico. Ahora
la celebración indebida de contratos consiste en la violación de inhabilidades e incompatibilidades, intervenir en contratos violando el régimen legal de impedimentos. El interés indebido es interesarse en provecho propio de un tercero en una operación contractual en la cual se debe intervenir por su cargo, y el contrato sin requisitos legales se encuentra en el artículo 410. Consiste en tramitar o liquidar contratos sin observar requisitos legales esenciales. Ahora el prevaricato por acción se encuentra en el artículo 413 del Código Penal. Consiste en dictar resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. El prevaricato por omisión en el artículo 414. Omitir, retardar, rehusar o denegar un acto propio de las funciones de un servidor. La falsedad ideológica en documento público también es importante, se encuentra en el artículo 286. El servidor que en ejercicio de funciones consigna una falsedad o calle la verdad en un documento oficial. El abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, el abuso de autoridad por omisión de denuncia también son importantes. Bien, continuando con la responsabilidad penal de los servidores públicos, analizaremos en qué se diferencia la concusión del cohecho. Ambos delitos se relacionan con la búsqueda de un beneficio indebido por un servidor público. Entonces, en la concusión, el servidor es quien impone. Como mencioné anteriormente, está regulado el artículo 404 del Código Penal. Aquí el servidor público abusa de su autoridad. En el ejercicio de sus funciones constriñe, induce o solicita dinero o utilidades contrarias a la ley y la víctima se siente presionada. Por ejemplo, un policía detiene a un conductor y usando su investidura lo amenaza con una multa inexistente si no le entrega dinero. Aquí estamos hablando ante una concusión por el temor infundido. Ahora, en el cohecho, el servidor es quien acuerda. Está consagrado en los artículos 405, 407 del Código Penal. Es un acuerdo o un negocio ilegal. No se infunde temor, sino que hablamos de un acuerdo que vulnera la independencia y la imparcialidad de la administración pública. Representa el pacto de compra y venta. A diferencia de la concusión, hay un ofrecimiento y una aceptación bilateral. Las modalidades, penas y ejemplos mediáticos se encuentran en la primera parte de esta explicación. Continuando, en la administración pública la transparencia es fundamental. Pero, ¿qué sucede cuando se celebran contratos de forma indebida y del interés indebido en ellos? La celebración indebida se encuentra en los artículos 408 y 410 del Código Penal. La violación de inhabilidades e incompatibilidades en el artículo 408 ocurre cuando el funcionario tramita un contrato con quien tiene prohibido contratar con el Estado. El contrato sin cumplimiento de requisitos legales se encuentra en el artículo 410, hace referencia al procedimiento, es un tipo penal en blanco, requiere revisar otras leyes, por ejemplo, la Ley 80 de 1993, para así verificar si sometieron pasos esenciales en el trámite, firma o liquidación. El interés indebido se encuentra en el artículo 409, no solo se transgrede un paso técnico, el funcionario utiliza su poder para favorecerse a sí mismo o a un tercero. El servidor ya no actúa por el bien, sino que actúa por un interés privado. En otros delitos contractuales puede haber descuidos, el interés indebido exige dolo, es decir, se configura con intención de obtener provecho. Ahora, la pena y la sanción es igual, de 64 a 216 meses, multa de 66,66 a 300 salarios mínimos legales e inhabilitación para ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses. Cuando un servidor público incurre en una irregularidad, no se enfrenta solo a un proceso, sino a 3 posibles escenarios legales. Aunque un mismo hecho pueda generar responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal, estas son autónomas e independientes. Entonces, la responsabilidad penal busca castigar conductas tipificadas como delitos que lesionan la administración pública. Busca sancionar imponiendo penas de prisión, multas e inhabilitaciones. Exige probar que el servidor actuó con dolo o culpa y que su conducta fue antijurídica. En la responsabilidad disciplinaria se protege la moralidad, eficiencia y rectitud de la función pública. Su finalidad es prevenir y corregir sancionando el incumplimiento de los deberes funcionales o la extralimitación de las funciones. Cuando la conducta perjudica los fines del Estado, nos referimos a una ilicitud sustancial. La sanción persigue que el servidor cumpla con el interés general. Y en la responsabilidad fiscal, su propósito no consiste en castigar al funcionario, sino en recuperar los bienes o dineros públicos perdidos si hubo una gestión ineficiente. Es necesario que exista un daño patrimonial real al Estado y un nexo causal con la conducta del gestor fiscal. Muchas gracias.